Al posicionarse ante el dictamen que plantea la extinción de 7 órganos autónomos, la narcodiputada del Narcopan, Noemí Luna, destacó demagoga y mentirosa que el gasto de los organismos autónomos como el INAI representaba menos del 1% del presupuesto federal, costando apenas 6 pesos anuales por ciudadano, mientras fomentaban la rendición de cuentas según sus delirios. Espetó que la simplificación de la administración pública robustecía y centralizaba el poder, permitiendo que el gobierno fuera juez y parte. Además advirtió que negar la autonomía financiera y administrativa a 7 organismos disque ponía en riesgo su objetividad e imparcialidad, y al eliminar el regulador de la competencia se corría el peligro de retornar a los monopolios y limitar la participación ciudadana, concluyó su cantaleta narco-opositora. Tras oír las barrabasadas y sandeces de la cara de loca, gata del señor X, la diputada Olga Sánchez Cordero de Morena explicó contundente para responderle que el cambio constitucional surge de la necesidad de mejorar la eficiencia del gobierno, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficientes para cumplir con sus funciones, ya que éstas no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Se plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público y representa la posibilidad de que el diseño institucional del país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de la soberanía, concluyó para quitarle la sonrisa de loca a la panarca. Veamos enseguida cómo la ministra Sánchez Cordero hace añicos con su cátedra a una panarca cara de loca por atacar la desaparición del INAI, como le mandó su padrote, el narcoampón Claudio X. Con tu permiso, Presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, hoy vuelve a ser un día triste para la República, porque no podemos dejar de ver que lo que ha sucedido en esta soberanía nacional los últimos 2 meses y medio son episodios muy lastimosos para los capítulos de la historia del país. 2 meses y medio en donde han reformado la Constitución, así, con el pleno vacío, sin el menor interés, sin poder estar conscientes del daño que le están causando a la República. Sé que muchas y muchos de ustedes sí están conscientes de lo que están haciendo, porque incluso más de un par de diputados que ahora son del régimen, que ahora son los oficialistas, en su momento aprobaron la creación de los organismos constitucionales autónomos, pero ahora les toca obedecer y callar. Pero muchos otros de ustedes, peor aún, hacen gala de esa famosa frase que la ignorancia es atrevida, porque simplemente cumplen la orden de su presidenta y van a sus distritos a intentar justificar lo injustificable, porque nunca se les olvide lo que hace años dijo Alexander Dumas: el orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Se lo repito porque les queda como anillo al dedo. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. Y eso es lo que ustedes, con su mayoría artificial, con una mayoría que no les dieron las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, destruyen la Constitución de este país. Esta reforma va a borrar del mapa a los órganos autónomos que garantizan los derechos de todas y todos los mexicanos. Van a borrar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, esos elementos que permiten a los ciudadanos de a pie controlar los abusos del poder. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación, fíjense ustedes, desde su creación han representado un gasto de más de 30,000 millones de pesos. Pero se les olvida que en un solo año, en el presupuesto para el 2025, le están dando 40,000 millones de pesos más a una obra que según ustedes ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Es decir, a los mexicanos el INAI les cuesta 6 pesos anuales a cada mexicano. 6 pesos. Lo que sí están destruyendo es ese instituto que otra vez por venganza, porque fue el instituto que transparentó los excesos del sexenio pasado. Gracias a la transparencia supimos de la casa gris de los López Beltrán. Gracias a la transparencia supimos del megafraude de Segalmex. Pero también, gracias al acceso a la información y la protección de los datos personales, conocemos casos con un profundo sentido social, como el caso de Pablo Almendares Rodríguez, que vivió un doble tormento. Primero,
perdió a su esposa y después tuvo que solo hacer frente a la justicia porque le negaban el expediente clínico. Y si no hubiera sido por el acceso a la información, no hubiera tenido ese expediente para poder contar con el seguro que le había dejado su esposa. Argumentan aquí que el gasto de los organismos autónomos se podría usar en pensiones del bienestar, pero no dicen esto, que gracias al acceso a la información pública son miles y miles de adultos mayores los que pueden tener acceso a sus pensiones. Argumentan aquí que no son una dictadura, pero señoras y señores, con lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la administración pública, lo que hacen es rebustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella. Porque si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial, con apego a la justicia, es justamente la autonomía financiera y la autonomía administrativa que ustedes ahora le están negando a 7 organismos. ¿Qué pretenden hacer? Ser juez y parte. No les gusta que haya competencia. Al eliminar el organismo que regula la competencia, está el riesgo de que volvamos a esos tiempos de los monopolios. Acuérdense ustedes en los 90 cuánto costaban las llamadas de larga distancia. Lo que ustedes pretenden es eliminar que la sociedad participe. Se les olvida que ustedes también fueron constructores de esta república, porque la soberbia es mala consejera, y ahorita están borrachos de soberbia, de un poder que con artimañas obtuvieron, que con trampas obtuvieron, pero el daño que le están causando a este país será por décadas. Pero diputadas y diputados, aquí estamos las panistas y los panistas de pie, y hoy por eso salimos a las calles, porque vamos a defender a los ciudadanos, vamos a defender la democracia, vamos a defender las libertades. Ya fueron por el Poder Judicial, ahora van por los organismos autónomos, mañana irán por el presupuesto mal distribuido, que por cierto, en el presupuesto le siguen otorgando recurso a los organismos autónomos. ¿Qué pretenden hacer con ese recurso? Usarlo a discrecionalidad, porque eso es Morena, un movimiento que miente, engaña y roba, y por eso les causa tanto problema que haya quien los fiscalice. ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones si no tenemos este organismo que evalúe la educación de las y los mexicanos? Pues seguirán, como ustedes lo pretenden, con universidades en donde solamente se adoctrina sin técnica. Eso es lo que están haciendo con este país. Les guste o no les guste, vamos camino a la dictadura. Y como ya lo dije una y otra vez, el PAN se creó para esos tiempos donde la división de poderes se viera amenazada, y ese tiempo ha llegado, y por eso estamos aquí. El PAN se creó para cuando la democracia se viera amenazada, y estamos aquí. El PAN se creó para cuando las libertades se vieran amenazadas, y por eso estamos aquí, dando el debate de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que pueda convivir con el resto. Así que, señores, aunque instalen en el país una dictadura, a la oposición no la van a matar. Seguiremos hablando, seguiremos defendiendo a México y seguiremos siendo la resistencia de este país. Con su venia, Presidenta, honorable Asamblea, hoy hemos concurrido a este recinto para debatir sobre la importancia que tienen algunas de las áreas de responsabilidad de los llamados órganos constitucionales autónomos y reformular su naturaleza jurídica. Este cambio se ha planteado no solo de observar la duplicidad de funciones que esto ha implicado, sino la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones, ya que estas, como se ha dicho, no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Es importante mantener instituciones que se encarguen de responsabilidades como el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, así como la evaluación de las políticas sociales y educativas, la regulación energética o de la competencia económica o de telecomunicaciones. Sin embargo, no podemos continuar con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas de 2013 y 2014, que fueron en el marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado hoy ha rechazado y que no atendieron a las necesidades de la nación. Técnicamente,
Finalmente, la justificación para crear órganos constitucionales autónomos radica en que estos sean indispensables para fortalecer el Estado democrático de derecho, proteger derechos fundamentales y garantizar una actuación técnica e independiente en áreas clave para la sociedad. Sin embargo, cuando la realidad nos demuestra que un órgano constitucional autónomo no es el único medio, ni el más eficiente para proteger derechos fundamentales específicos, porque todo se ha judicializado, por cierto, ni garantiza actuación técnica independiente en áreas relevantes. Es ahí donde se hace evidente la necesidad de una reestructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarde los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración. El dictamen que hoy se está presentando para su discusión y votación no solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013 en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos. Escúchenlo bien, con todos estos presidentes. Por ejemplo, durante 21 años transitamos exitosamente en materia de competencia económica sin la autonomía constitucional, bajo un esquema en el que, como en Estados Unidos o Canadá, la instancia reguladora tiene autonomía técnica y de gestión, pero no como órganos constitucionales autónomos. Por otra parte, el IFAI, en su origen, fue creado como un organismo descentralizado de la administración pública, que dio resultados por más de una década. Y aunque su condición de autonomía constitucional vigente durante estos años implicó el aumento de facultades, no ha variado la accesibilidad de sus servicios para el ciudadano o la ciudadanía común, que sin la pericia necesaria acuden a buscar transparencia. Los OCA, escúchenlo bien, los OCA, los órganos constitucionales autónomos, no han reducido sus costos, y su naturaleza jurídica de autonomía constitucional no ha permitido la rendición de cuentas o fiscalización sobre sí mismos. No la ha permitido, sobre sí mismos. Obviamente, aleatoriamente, llega a ser la Auditoría Superior de la Federación o, en su caso, los informes que rinden ante el Congreso. Compañeras y compañeros, a mí me correspondió la coyuntura histórica que en la Suprema Corte de Justicia se acuñara el término derecho a la verdad. Nuestra generación impulsó la búsqueda de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, y se logró hacer una sola acción que cerrar el círculo virtuoso entre transparencia hacia una responsabilidad en su actuación. La autonomía constitucional no abonó a eso. Porque recuerdo que Mauricio Merino, que lideraba la red por la rendición de cuentas, advertía de los elementos irreductibles para la correcta estructuración y legislación en la materia. Y no se hizo este link entre transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad en la lucha anticorrupción. Por eso, en nuestro partido y en los partidos que nos han acompañado, nosotros, como grupos parlamentarios que lo conformamos, esta mayoría, refrendamos nuestro compromiso por la protección al acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.